Infancia en Vinci y primeros aprendizajes. Cuando pensamos en un genio universal, solemos imaginar a alguien rodeado desde su nacimiento por libros, maestros y palacios. Pero la historia de Leonardo da Vinci comienza de una manera muy distinta, en un rincón del campo toscano, en una aldea rodeada de colinas y olivares que parecía aislada del bullicio de las grandes ciudades del Renacimiento. Allí, en abril del año 1452, nació un niño fuera del matrimonio, hijo de un notario florentino llamado Piero da Vinci y de una joven campesina llamada Caterina. Su llegada al mundo no estuvo acompañada de pompa ni privilegios, sino marcada por esa condición de ilegitimidad que lo dejaría, de algún modo, siempre en los márgenes de las convenciones sociales de su tiempo, lo que en vez de convertirse en un obstáculo, fue una puerta abierta hacia una libertad distinta, hacia un modo de aprender y de mirar el mundo sin las ataduras de un linaje rígido. La niñez de Leonardo transcurrió en Vinci, una pequeña localidad que más allá de su nombre, no era más que un pueblo agrícola perdido entre las colinas de la Toscana. Esa geografía fue para él un primer libro de estudio. Desde temprano observaba los cursos del agua que descendían entre las piedras, la forma en que las plantas trepaban buscando la luz, el vuelo de los pájaros que parecía ocultar un secreto mecánico. No existían para él las distracciones de una ciudad populosa, sino un entorno natural que lo obligaba a afinar los sentidos, a percibir detalles que otros ignoraban, a desarrollar una sensibilidad que lo acompañaría toda la vida. Era un niño curioso que encontraba en el paisaje una fuente inagotable de preguntas y que prefería pasar horas explorando insectos, hojas y corrientes de aire antes que encerrarse en la rutina de las costumbres familiares. El hecho de no haber nacido dentro de un matrimonio legítimo lo colocó en una posición ambigua. No podía aspirar a heredar el oficio de notario de su padre, pero al mismo tiempo fue reconocido por él, que decidió integrarlo en cierta medida a su entorno. Esa mezcla de cercanía y distancia moldeó la personalidad de Leonardo, que creció sabiendo que no pertenecía del todo a un mundo ni al otro, y que debía construir su propio lugar en la vida. Su padre, hombre práctico, se encargó de que recibiera una educación básica, enseñándole a leer, escribir y realizar cálculos elementales, pero más allá de eso, no se esperaba de él un futuro brillante. En aquel contexto, lo común habría sido que quedara relegado a oficios menores, sin posibilidad de destacar. Sin embargo, el destino lo había dotado de una inteligencia y una sensibilidad tan excepcionales que ninguna limitación social podía contener. La influencia de su madre también fue importante en esos primeros años. Aunque no formó parte estable de su crianza, la figura de Caterina lo conectó con la vida sencilla, con la dureza del trabajo campesino y con un contacto directo con la tierra que siempre se reflejaría en su mirada. De ella la heredó una familiaridad con lo cotidiano, con la realidad física más inmediata, que luego se transformaría en su capacidad de plasmar la naturaleza con una fidelidad sorprendente en el papel y en la pintura. Su niñez no estuvo marcada por lujos, pero sí por experiencias que lo acercaban a lo esencial. La luz del amanecer sobre los campos, el murmullo de los riachuelos, la fuerza de los animales de labranza. Todo eso se transformaba en estímulo y en memoria sensorial para un niño que absorbía el mundo con una intensidad que otros no alcanzaban a imaginar. A medida que crecía, esa inclinación por observar lo que lo rodeaba se volvió más evidente. Mientras otros niños aprendían de memoria lo que les enseñaban los adultos, Leonardo se preguntaba por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, de qué manera los peces se movían en el agua sin hundirse, qué misterios escondían las ramas al brotar en primavera. Su mente funcionaba como un laboratorio improvisado, donde cada fenómeno era motivo de atención.
No se limitaba a aceptar las cosas tal cual eran, necesitaba entenderlas y desarmarlas mentalmente para reconstruirlas. Ese modo de pensar, tan natural en él desde niño, lo acompañaría hasta sus últimos años, convirtiéndose en el rasgo central de su personalidad, una curiosidad insaciable. En ese entorno rural, sin embargo, no todo era contemplación. También había dureza y aprendizaje práctico. Leonardo vivió rodeado de campesinos y artesanos que trabajaban con sus manos, que construían herramientas, que reparaban molinos, que resolvían problemas cotidianos con ingenio. De ellos absorbió el valor de la experiencia directa, de la observación aplicada al hacer. Esa doble influencia, la contemplación de la naturaleza y la práctica artesanal, se fundió en él como dos caras inseparables de una misma moneda, y explican por qué más adelante sus cuadernos estarían llenos de bocetos de máquinas, de estudios anatómicos y de pinturas donde la belleza y la ciencia dialogaban en un mismo trazo. En este primer periodo de su vida, no había aún señales de grandeza reconocida, pero sí los cimientos de una forma única de percibir el mundo. La aldea de Vinci, con sus limitaciones y su aparente insignificancia, se convirtió en la primera escuela de un niño que acabaría siendo recordado como uno de los más grandes genios de la historia. Lo que para otros era un escenario común, para él era un universo de enigmas. Esa mirada transformadora es lo que lo distinguió desde el principio y lo preparó para dar el salto hacia horizontes mayores. A finales de su adolescencia, su padre, consciente de que su hijo poseía un talento especial para el dibujo, decidió llevarlo a Florencia. Esa decisión cambiaría para siempre la vida de Leonardo, porque lo arrancaría de la calma rural y lo lanzaría al corazón de una ciudad en ebullición cultural, donde el arte, la ciencia y la filosofía florecían con una fuerza desconocida. Así comenzaba una nueva etapa en la que sus dones encontrarían terreno fértil para desplegarse. Formación en Florencia y el taller de Verrocchio. Cuando Leonardo fue llevado a Florencia por decisión de su padre, dejó atrás el paisaje tranquilo de los campos de su infancia y entró de lleno en el corazón cultural de la península italiana, una ciudad en la que la riqueza mercantil se traducía en un florecimiento artístico sin precedentes. Florencia era en aquel momento un hervidero de ideas, con calles abarrotadas de comerciantes, artesanos y estudiantes, pero también un lugar en el que la pintura, la escultura y la arquitectura alcanzaban un nivel de esplendor capaz de atraer a talentos de todas partes. El joven Leonardo, que hasta entonces había vivido rodeado de colinas y arroyos, se encontró con murallas, talleres repletos de esculturas en proceso, iglesias decoradas con frescos y plazas en las que el arte se mezclaba con la vida cotidiana. Para alguien con una sensibilidad tan despierta, ese cambio fue una revelación. Su padre, que había percibido en los cuadernos y dibujos de su hijo un talento que superaba lo común, decidió presentarlo en uno de los talleres más prestigiosos de la ciudad, el de Andrea del Verrocchio. Este taller era un auténtico crisol donde convergían la pintura, la escultura y la ingeniería, y donde se formaban jóvenes artistas que luego se convertirían en figuras destacadas. Ingresar en un lugar así significaba pasar de ser un aficionado talentoso a un aprendiz sometido a una disciplina rigurosa, con tareas que iban desde la preparación de pigmentos hasta el aprendizaje del dibujo anatómico y el estudio de modelos vivos. El taller de Verrocchio funcionaba como una pequeña comunidad en la que cada aprendiz participaba en diferentes fases de las obras colectivas. Allí se enseñaba que el arte no era una actividad aislada, sino una suma de conocimientos que abarcaban desde la geometría hasta la observación del cuerpo humano. Leonardo absorbió todo con una avidez poco común, entregándose tanto a las prácticas más humildes como a las lecciones más elevadas. Se cuenta que participaba en la elaboración de retablos,
en la construcción de esculturas y en proyectos de decoración para encargos de familias poderosas. Su formación fue, por lo tanto, integral. Aprendió a trabajar la madera, a manipular metales, a preparar yesos y a comprender cómo la técnica podía convertirse en una extensión de la imaginación. En este entorno, Leonardo empezó a destacar por una habilidad que sorprendía incluso a su maestro. Su capacidad de captar el movimiento, de dar vida a las expresiones faciales y de jugar con la luz, lo colocaban un paso por delante de sus compañeros. Una de las anécdotas más repetidas cuenta que en la obra El bautismo de Cristo, atribuida a Verrocchio, Leonardo pintó uno de los ángeles con tal delicadeza que el contraste con el resto de la composición era tan evidente que el propio maestro decidió no volver a dedicarse a la pintura, convencido de que su discípulo lo había superado. Más allá de la veracidad exacta de esa historia, lo cierto es que refleja cómo desde muy temprano Leonardo mostraba una técnica que no se limitaba a reproducir la realidad, sino que la transformaba en algo profundamente humano y vibrante. En Florencia también tuvo acceso a la vida intelectual que animaba las calles y plazas. Los debates sobre filosofía, las discusiones en torno al papel del hombre en el universo y la circulación de nuevas ideas humanistas llegaron a sus oídos en ese tiempo de aprendizaje. No fue un simple ejecutor de técnicas, sino un joven que empezaba a comprender que el arte podía dialogar con la ciencia, con la geometría, con la anatomía y con la reflexión filosófica. Sus cuadernos, que en esta etapa inicial todavía eran modestos, ya empezaban a mostrar preguntas sobre proporciones, sobre la relación entre las matemáticas y la belleza, sobre la armonía que podía encontrarse tanto en el rostro humano como en la disposición de una iglesia o de una ciudad. El contacto con otros artistas de la época, como Botticelli, Ghirlandaio o Perugino, también dejó una huella en él. Florencia era un lugar en el que los jóvenes talentos compartían modelos, competían en encargos y se influenciaban mutuamente. Leonardo se nutrió de ese ambiente, pero al mismo tiempo fue desarrollando un estilo propio. Mientras otros se conformaban con reproducir las fórmulas consagradas, él se atrevía a buscar nuevas soluciones para los problemas pictóricos, a experimentar con mezclas de pigmentos o a explorar maneras distintas de representar la luz en un rostro o en un paisaje. Ese deseo constante de innovación fue lo que lo hizo sobresalir en medio de un grupo ya brillante. Uno de los rasgos que más llamaba la atención en sus primeros trabajos era la suavidad con la que lograba pasar de la sombra a la luz, un efecto que con el tiempo se conocería como sfumato. A diferencia de los trazos rígidos que aún predominaban en la pintura de la época, Leonardo construía atmósferas en las que las figuras parecían respirar, moverse y pensar. Sus rostros no eran máscaras inmóviles, sino expresiones cargadas de vida interior. Esa cualidad lo convirtió pronto en un artista solicitado, aunque en esta etapa aún trabajaba bajo la tutela de Verrocchio. El paso por el taller también le enseñó algo fundamental: la importancia de la observación directa. Los maestros insistían en que los aprendices debían mirar con atención cada detalle del cuerpo humano, de un caballo o de un árbol, porque en esa observación se encontraba la verdad del arte. Leonardo llevó esa idea al extremo, convirtiendo la observación en la base de todo su trabajo. Pasaba horas analizando cómo se doblaba un pliegue de tela, cómo la luz caía sobre una mano o cómo el agua reflejaba los colores del cielo. Esa atención obsesiva al detalle le permitía luego dotar a sus obras de una autenticidad que parecía superar la realidad misma. A finales de su periodo como aprendiz, ya estaba listo para abrirse camino de manera independiente. Sus primeras obras firmadas revelan a un pintor joven, pero con una madurez sorprendente. Las composiciones eran armónicas,
Las figuras tenían una fuerza que transmitía emociones reales, y los paisajes, lejos de ser un simple fondo, cobraban protagonismo. Leonardo se preparaba para iniciar un camino propio, en el que la pintura sería solo una de las múltiples facetas de un hombre que nunca se conformaría con un único oficio. Con el tiempo, esa formación inicial en Florencia se transformaría en el cimiento de todo lo que vino después. Fue en esos años donde aprendió a unir la técnica con la observación, la práctica con la teoría, el trabajo manual con la reflexión intelectual. Fue allí donde nació el artista capaz de transformar cada encargo en una búsqueda personal. Y así, con la base sólida de un aprendiz que había demostrado ser más que un talento prometedor, Leonardo dio el salto hacia horizontes más amplios, buscando espacios donde pudiera desplegar sus múltiples inquietudes sin restricciones. El despertar de una mente universal. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaban perfeccionar una técnica concreta para consolidar su oficio dentro de la pintura, la escultura o la arquitectura, Leonardo comenzaba a mostrar algo distinto, una necesidad de ampliar los límites del conocimiento hasta convertir cada disciplina en parte de un mismo universo. Era todavía un hombre joven cuando sus cuadernos empezaron a llenarse de dibujos y anotaciones que desbordaban los márgenes del aprendizaje convencional. Allí, entre páginas manchadas de tinta y de carbón, aparecían estudios anatómicos, diseños de máquinas, esquemas de geometría, apuntes sobre astronomía y reflexiones filosóficas. Era como si en su mente todo estuviera conectado y nada pudiera entenderse de manera aislada. El hábito de escribir y dibujar en esos cuadernos no era una actividad secundaria, sino un ejercicio diario, un ritual casi obsesivo. Cada hoja era el reflejo de una mente que se preguntaba cómo latía el corazón, de qué forma se movían los músculos, cómo el agua encontraba su camino en un cauce irregular, o qué principios hacían posible el vuelo de los pájaros. Leonardo llenaba páginas enteras con preguntas, con intentos de resolver problemas que nadie antes había planteado, con observaciones tomadas directamente de la naturaleza. Aquellos cuadernos, que en su tiempo fueron considerados simples papeles dispersos y que hoy se conservan como tesoros invaluables, son quizá la mejor ventana hacia su manera de pensar, un pensamiento abierto, inquieto y siempre en movimiento. En esta etapa de su vida se advierte un cambio fundamental. La pintura dejó de ser para él una finalidad en sí misma y se transformó en una herramienta dentro de una investigación más grande. Quería representar la realidad con la mayor fidelidad posible, pero para lograrlo necesitaba entenderla en profundidad. Por eso se volcaba en el estudio del cuerpo humano, diseccionando cadáveres y anotando con precisión el funcionamiento de músculos y huesos. Lo mismo ocurría con los movimientos del agua, que observaba con una atención casi científica, convencido de que las corrientes y remolinos obedecían a leyes que podían ser descritas y reproducidas. De esa manera, lo que en principio parecía un interés artístico, se convirtió en una exploración científica que lo llevaba a desbordar los límites de su época. Su curiosidad era tan amplia que no respetaba fronteras establecidas. Si le interesaba la ingeniería, diseñaba puentes, grúas o armas. Si su atención se dirigía a la astronomía, hacía cálculos sobre la posición de la luna y el brillo de las estrellas. Si lo atrapaba la botánica, observaba cómo se distribuían las hojas en un tallo para recibir la luz del sol. Nada escapaba a esa mirada atenta y analítica que, sin embargo, nunca perdía la capacidad de asombro. Esa mezcla entre rigor y fascinación lo convertía en alguien excepcional. No se trataba de acumular conocimientos como un erudito, sino de transformarlos en experiencia viva, en descubrimientos que pudieran aplicarse tanto al arte como a la técnica. En sus apuntes se puede ver con claridad
cómo un mismo tema lo llevaba a varios campos a la vez. Un boceto de alas de murciélago lo conducía a reflexiones sobre la aerodinámica, pero también a ideas sobre cómo pintar con realismo el movimiento de un ángel en un fresco. Un estudio sobre las corrientes de agua lo llevaba a imaginar máquinas hidráulicas capaces de desviar ríos, pero al mismo tiempo lo inspiraba para representar el cabello humano con un realismo dinámico, comparando los mechones con los remolinos de un torrente. Para Leonardo todo estaba interconectado. La naturaleza, la técnica y el arte formaban parte de un mismo lenguaje que él intentaba descifrar. Esta etapa también muestra un rasgo de su carácter que lo acompañaría hasta el final. La tendencia a empezar proyectos con un entusiasmo desbordante, pero sin llegar a completarlos. No porque perdiera interés, sino porque nuevas preguntas y nuevas ideas lo arrastraban constantemente hacia otros caminos. Ese impulso inagotable lo mantenía en un estado de búsqueda permanente, con cuadernos repletos de planes que en muchos casos nunca se materializaron. Sin embargo, esa misma dispersión es la que lo convirtió en una figura irrepetible, capaz de abarcar campos que en otros hombres se excluían entre sí. Otro aspecto que merece atención es su escritura en espejo. Muchos de sus cuadernos fueron redactados con letras invertidas, de derecha a izquierda, como si estuviera diseñando un código secreto. Los estudiosos han debatido durante siglos por qué lo hacía. Algunos sostienen que era una forma de proteger sus ideas de miradas indiscretas. Otros piensan que simplemente le resultaba más cómodo por ser zurdo. Sea cual fuere la razón, lo cierto es que esta particularidad aumentó el aura de misterio en torno a su figura, reforzando la sensación de estar ante alguien que veía y pensaba de manera diferente. Mientras tanto, sus obras artísticas empezaban a reflejar esta amplitud de intereses. Cada pintura no era un simple encargo, sino un campo de experimentación en el que probaba nuevos efectos de luz, nuevas formas de anatomía o nuevas expresiones psicológicas. Los personajes que pintaba tenían una profundidad que no podía explicarse únicamente como virtuosismo técnico, sino como resultado de una comprensión más amplia de la vida. Su arte se convirtió en la síntesis de todas sus indagaciones, un lugar donde convergían la ciencia, la filosofía y la observación. El despertar de esta mente universal no se dio de un día para otro, sino a lo largo de años en los que Leonardo alternaba su actividad como artista con su incesante trabajo como observador y experimentador. A menudo se le veía vagando por las calles, contemplando las formas de los edificios, siguiendo con la vista el vuelo de las aves o recogiendo piedras y plantas para examinarlas después. Quienes lo conocían sabían que estaba siempre absorto en algo, que parecía escuchar una música interior que los demás no alcanzaban a oír. Esa intensidad lo hacía diferente, y aunque muchos lo admiraban, también había quienes lo consideraban excéntrico. Lo que resulta indudable es que, a medida que profundizaba en sus estudios, empezaba a forjarse la figura de un hombre que no se conformaba con una sola definición. Ya no era solamente un pintor, ni un escultor, ni un ingeniero. Era todo eso al mismo tiempo, y más. Estaba dando forma al ideal renacentista del hombre universal, capaz de explorar todas las áreas del conocimiento sin temor a las fronteras. Ese ideal, encarnado en su persona, es lo que con el tiempo lo convertiría en símbolo del Renacimiento mismo. En esta etapa de su vida, Leonardo comenzó a entender que su misión no era simplemente perfeccionar una habilidad, sino abrazar la totalidad del conocimiento humano. La amplitud de su mirada lo impulsaba a seguir adelante, a buscar un lugar donde sus investigaciones tuvieran mayor campo de acción y donde su talento encontrara reconocimiento y apoyo. La llegada a Milán y su consagración. La vida de Leonardo experimentó un giro decisivo cuando dejó Florencia para dirigirse a Milán, un territorio gobernado por la poderosa familia Sforza
y convertido en uno de los centros más dinámicos del norte de Italia. Allí, bajo la protección de Ludovico Sforza, conocido como el Moro, el joven maestro encontró un escenario diferente al de la Toscana, un lugar donde el arte, la política y la ambición militar se mezclaban en proporciones desiguales, pero que ofrecía oportunidades inmensas para quien supiera presentarse con audacia. Y si algo caracterizaba a Leonardo en ese momento, era precisamente su capacidad de imaginarse como más que un pintor. Era un ingeniero, un inventor, un creador de espectáculos, un hombre capaz de ofrecer soluciones en múltiples campos, lo cual resultaba enormemente atractivo para un gobernante ansioso de consolidar su poder mediante la magnificencia de las artes y la innovación tecnológica. El modo en que Leonardo se presentó ante Ludovico Sforza refleja a la perfección su ambición y su confianza. En lugar de resaltar sus dotes como pintor, que ya eran notables, elaboró una carta en la que enumeraba una serie de proyectos de ingeniería militar, describiendo máquinas de guerra, fortificaciones, puentes portátiles y sistemas defensivos que podrían garantizar la supremacía de Milán frente a sus enemigos. Al final de aquella lista de maravillas bélicas, casi como si fuera un añadido menor, mencionaba sus talentos artísticos. Con esta maniobra de estrategia personal, Leonardo no solo se aseguraba captar la atención de un duque pragmático, sino que se colocaba a sí mismo en la posición de un creador total, de alguien capaz de atender las necesidades del poder en todos los frentes. Una vez establecido en la corte milanesa, comenzó una etapa de enorme productividad y de contrastes fascinantes. Por un lado, se dedicó a proyectos militares y de ingeniería que lo mantuvieron ocupado durante años, muchos de los cuales quedaron en papel, aunque revelaban su visión adelantada. Por otro lado, trabajó en obras artísticas que definirían para siempre su legado. El caso más emblemático de este periodo fue La Última Cena, pintada en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, una creación que rompía con todas las convenciones anteriores y que aún hoy asombra por su fuerza dramática y su perfección compositiva. La Última Cena no era un fresco tradicional. Leonardo decidió experimentar con una técnica diferente, aplicando temple y óleo sobre yeso seco, lo que le permitía alcanzar efectos de luz y color imposibles en la técnica clásica. Aunque esa innovación trajo consigo problemas de conservación que hasta hoy siguen siendo un desafío. En la obra, la escena del anuncio de la traición de Judas se despliega con una intensidad narrativa pocas veces vista. Los apóstoles reaccionan con gestos y expresiones individuales, cada uno atrapado en un torbellino emocional distinto, mientras Cristo permanece sereno en el centro, irradiando calma en medio del caos. El dominio de la perspectiva lineal, que conduce la mirada hacia el rostro del maestro, refuerza el efecto teatral de la composición. Esta pintura transformó para siempre la manera de representar episodios religiosos y se convirtió en un símbolo del arte renacentista en su máxima expresión. Pero la vida de Leonardo en Milán no giraba únicamente en torno a la pintura. El duque Ludovico lo empleaba en múltiples encargos, algunos tan grandiosos como el diseño de espectáculos cortesanos, donde la música, la escenografía y la mecánica se combinaban en representaciones memorables que fascinaban a la nobleza. Leonardo era capaz de crear escenarios móviles, dispositivos que hacían aparecer y desaparecer personajes, decorados que se transformaban ante los ojos de los espectadores. Estos trabajos, que podrían parecer secundarios, mostraban su capacidad de aplicar el ingenio técnico a la creación artística y de concebir la experiencia estética como un espectáculo total. Uno de los proyectos más ambiciosos de este periodo fue el colosal monumento ecuestre en honor a Francesco Sforza, el padre de Ludovico. Leonardo trabajó durante años en los estudios para esta obra,
diseñando un caballo de bronce de tamaño gigantesco que debía superar todo lo hecho hasta entonces en escultura ecuestre. Elaboró innumerables dibujos anatómicos de caballos, analizando la tensión de los músculos y la elegancia de los movimientos, hasta que logró modelar un gigantesco prototipo de arcilla que asombró a todos los que lo contemplaron. Sin embargo, las guerras que se avecinaban interrumpieron el proyecto. El bronce destinado a la estatua fue empleado en cañones y armamento, y el modelo de arcilla terminó destruido. Lo que pudo haber sido la escultura ecuestre más impresionante del Renacimiento quedó como una obra perdida, pero los estudios de Leonardo para aquel caballo se convirtieron en piezas maestras de la observación anatómica animal. En paralelo a estas empresas monumentales, Leonardo trabajaba en sus investigaciones técnicas. Sus manuscritos de este tiempo están llenos de diseños de armas innovadoras, cañones de carga múltiple, carros blindados y sistemas hidráulicos destinados a mejorar tanto la defensa como la vida cotidiana en la ciudad. Aunque muchas de estas ideas no llegaron a materializarse, demuestran cómo Milán fue un terreno fértil para que desarrollara la faceta de ingeniero que lo apasionaba. Al mismo tiempo, esas páginas muestran la tensión entre un hombre que soñaba con la belleza y el conocimiento, y las demandas de un poder interesado en la guerra y la dominación. Lo fascinante de este periodo es la manera en que Leonardo lograba moverse entre mundos tan distintos. En un mismo día, podía dedicarse a perfeccionar el rostro de un santo en una pintura, asistir a una reunión sobre la construcción de defensas militares y luego diseñar un escenario para una fiesta cortesana. Esta versatilidad, que para otros habría resultado agotadora, era para él una forma natural de existir, porque en su mente no había compartimentos cerrados, sino vasos comunicantes que unían el arte con la ciencia, la ingeniería con la música, la matemática con la poesía. La etapa milanesa fue, en muchos sentidos, la consagración de su figura pública. Allí alcanzó un reconocimiento que lo situó como uno de los hombres más admirados de su tiempo. Sin embargo, también fue un periodo marcado por frustraciones, porque muchos de sus proyectos quedaron inconclusos y porque las tensiones políticas amenazaban constantemente la estabilidad de la corte. Con la caída de Ludovico Sforza frente a las tropas francesas, Leonardo se vio obligado a abandonar la ciudad, dejando atrás obras interrumpidas y sueños que nunca llegarían a materializarse. A pesar de esas pérdidas, la huella que dejó en Milán fue imborrable. Había transformado el modo de concebir una pintura mural, había llevado la escultura hasta límites insospechados y había sembrado ideas que siglos más tarde se considerarían precursoras de la ingeniería moderna. Su paso por la corte de los Sforza no fue simplemente un episodio en su biografía, sino una etapa clave que reveló la amplitud de sus talentos y que lo colocó definitivamente en el mapa de los grandes creadores del Renacimiento. Con la caída del duque, Leonardo emprendería un nuevo camino, buscando refugio en otros territorios y enfrentándose a una realidad en la que debía demostrar que su pintura era algo más que un arte decorativo, era una exploración profunda de la condición humana. Pinturas que revolucionaron la mirada humana. Si hay un terreno en el que Leonardo da Vinci alcanzó una estatura inmortal, es en la pintura, porque en sus lienzos y murales se condensa esa unión de observación, técnica y sensibilidad que lo distingue como un creador irrepetible. Lo interesante es que su producción pictórica no fue tan abundante como la de otros grandes maestros del Renacimiento, ya que muchas obras quedaron inconclusas o se perdieron. Y aún así, las pocas que se conservan bastan para situarlo en la cima de la historia del arte. Cada pintura de Leonardo parece un enigma cargado de significados, una ventana a la mente de un hombre que buscaba captar la esencia más profunda de la vida. Una de las primeras obras que marcó un antes y un después fue La Virgen de las Rocas.
En esta composición, que existe en dos versiones diferentes, Leonardo logra integrar a los personajes en un ambiente natural que no es simplemente un telón de fondo, sino un organismo vivo en sí mismo. Las figuras sagradas se encuentran en una gruta donde las rocas, el agua y la vegetación conforman un espacio casi místico, bañado por una luz suave que envuelve cada elemento y conecta a los personajes con el entorno. Lo sorprendente es que todo parece respirarse de manera orgánica, como si la naturaleza y la espiritualidad formaran parte de una misma unidad. Con esta obra, Leonardo rompió con las tradiciones rígidas de la pintura religiosa, dotando a la escena de una atmósfera envolvente que atrapa al espectador y lo sumerge en un misterio que trasciende lo puramente narrativo. En la Virgen de las Rocas aparece con claridad el recurso que se convertiría en una de sus marcas más reconocibles: el esfumato. Esta técnica, basada en la superposición de veladuras de color y en la ausencia de contornos definidos, le permitía crear transiciones suaves entre la luz y la sombra, logrando que las figuras parecieran surgir del aire y no de un trazo rígido. Ese efecto envolvente daba la sensación de que lo representado no estaba fijo, sino que vibraba con la misma energía de la realidad. El esfumato no era solo un recurso estético, era una manera de acercarse al misterio de la percepción humana, porque Leonardo entendía que la mirada no se detiene en bordes claros, sino que capta transiciones, penumbras y matices. Otro ejemplo fundamental de su genio es La Dama del Armiño, un retrato de Cecilia Gallerani, amante de Ludovico Sforza. Aquí se aprecia la capacidad de Leonardo para convertir un retrato cortesano en una obra cargada de vida interior. La joven no aparece rígida ni frontal como en tantos retratos de su época, sino girando ligeramente la cabeza, con una expresión que sugiere movimiento, con la mirada dirigida hacia algo que no vemos, lo cual introduce un misterio narrativo que activa la imaginación del espectador. El armiño que sostiene entre sus brazos no es un simple adorno, sino un símbolo cargado de significados políticos y personales, al tiempo que refuerza el vínculo entre la modelo y la naturaleza. La delicadeza en la representación de la piel, el pelo del animal y la textura de los vestidos muestra un dominio técnico absoluto, pero lo que permanece en la memoria es la sensación de estar ante una persona real, atrapada en un instante de vida. Sin embargo, el punto más alto de la pintura de Leonardo se encuentra en una obra que se ha convertido en la imagen más famosa y enigmática del mundo: la Mona Lisa. Este retrato, realizado probablemente en Florencia, ha atravesado siglos y sigue generando preguntas sin respuesta definitiva. Lo que cautiva de inmediato es la sonrisa de la modelo, esa expresión ambigua que parece transformarse a medida que se la observa, como si fuera imposible fijarla en un único estado de ánimo. El rostro no es solo un ejercicio de técnica impecable, sino un estudio profundo de la psicología humana, un intento de captar lo que se esconde detrás de la apariencia. La mirada de la mujer, que parece seguir al espectador sin importar desde dónde se contemple, refuerza esa sensación de misterio. El paisaje que se abre detrás de ella, con sus caminos sinuosos, sus montañas brumosas y sus cursos de agua, no es un mero fondo decorativo, sino una extensión simbólica de la figura, un mundo que dialoga con la calma inquietante del rostro. El esfumato alcanza aquí su máxima expresión, logrando que cada transición sea tan sutil que la pintura parece un organismo vivo. Lo que resulta más fascinante es que, a pesar de los estudios minuciosos que se han hecho sobre la obra, su secreto permanece intacto. No se trata solo de un retrato, es una interrogación sobre la identidad, sobre el tiempo y sobre la naturaleza misma de la mirada.
Tal vez por eso la Mona Lisa se ha convertido en un ícono universal, porque en ella cada generación encuentra nuevas lecturas y nunca se agota su misterio. Pero reducir la importancia de Leonardo únicamente a estas obras sería injusto, porque incluso en los trabajos inconclusos, en los bocetos y en las composiciones abandonadas, se advierte su capacidad de revolucionar la pintura. Basta observar el inacabado San Jerónimo en el desierto, donde el cuerpo del santo se representa con una crudeza anatómica impresionante, o la adoración de los magos, interrumpida a medio camino, pero que ya mostraba un dinamismo narrativo que superaba todo lo anterior. En esas piezas se ve con claridad que para Leonardo cada obra era un laboratorio en el que ponía a prueba ideas, experimentaba con la luz y exploraba la psicología de los personajes. El legado de su pintura no se limita a la perfección técnica, sino a la transformación de la manera en que el arte podía representar la experiencia humana. Sus cuadros son el reflejo de una mente que no se conformaba con reproducir la realidad visible, sino que aspiraba a revelar lo invisible, el alma, la emoción, el movimiento interior de las personas. Con él, la pintura dejó de ser una superficie estática y se convirtió en un espacio donde la vida podía desplegarse en toda su complejidad. Esa búsqueda lo mantuvo en constante tensión entre lo que alcanzaba a materializar y lo que imaginaba. Muchas veces dejaba obras sin terminar, porque su mente ya estaba en otra exploración, en otra pregunta. Sin embargo, las que completó bastaron para cambiar el rumbo de la historia del arte. Sus pinceles lograron algo que pocos han conseguido: atrapar el misterio de la condición humana en una superficie limitada, abrir la puerta a emociones y pensamientos que trascienden cualquier época. A partir de este punto, se entiende que la pintura para Leonardo era inseparable de sus otras investigaciones. Su manera de representar rostros y paisajes estaba alimentada por sus estudios anatómicos, por su observación de la naturaleza y por su reflexión filosófica. Por eso sus cuadros no envejecen, porque no son simples imágenes, sino el resultado de una mente que integraba todas las dimensiones de la experiencia humana. Explorador del cuerpo y la anatomía secreta. Entre todas las facetas de Leonardo da Vinci, quizás la más sorprendente para sus contemporáneos, y también la más reveladora de su insaciable curiosidad, fue su dedicación casi clandestina al estudio de la anatomía humana. En un tiempo en que el cuerpo era un territorio cargado de tabúes y restricciones, él se lanzó a observarlo con la misma atención con la que miraba las montañas, los ríos o el cielo. Lo que para la mayoría era materia de superstición o de temor religioso, para Leonardo era una máquina maravillosa que debía ser entendida en cada uno de sus engranajes. Durante las noches silenciosas de Florencia y Milán, se sabe que acudía a hospitales y a salas de disección donde, con la autorización de médicos y cirujanos, tenía acceso a cadáveres que analizaba con la meticulosidad de un científico. Con una mezcla de valentía y disciplina, abría cuerpos humanos y dibujaba lo que veía con un rigor sorprendente. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza del pincel, se enfrentaban ahora a la crudeza de la carne y los huesos, pero en lugar de detenerse ante lo macabro, encontraba en ese trabajo la clave para entender la vida. En sus cuadernos de anatomía podemos ver la precisión casi quirúrgica con la que representaba músculos, órganos y sistemas internos. Los dibujos de corazones, cráneos, manos o columnas vertebrales no son simples bocetos artísticos, son documentos de un valor científico adelantado por siglos. Analizó con detalle la estructura del ojo, describiendo cómo la luz se concentraba en él, e incluso realizó observaciones que anticipaban principios ópticos que tardarían mucho en ser reconocidos. Estudió el movimiento de los pulmones, el bombeo del corazón y la complejidad del cerebro.
dejando constancia de hipótesis que, en algunos casos, se confirmarían siglos después con el desarrollo de la medicina moderna. Lo más impactante es que estos estudios no se limitaban a un interés teórico. Leonardo comprendía que para representar la figura humana en la pintura debía conocerla desde dentro, entender la tensión de cada músculo, la curvatura exacta de cada hueso, la manera en que el cuerpo respondía al movimiento. Gracias a estas investigaciones, logró que sus personajes transmitieran una naturalidad y una vitalidad que asombraban a todos. En sus cuadros, los gestos y posturas no eran rígidos, sino el resultado de una observación profunda del mecanismo interno del cuerpo. Entre los muchos ejemplos, uno de los más recordados es su serie de estudios de manos. Dedicó páginas enteras a observar cómo se abrían, cómo se doblaban los dedos, cómo se tensaban los tendones al sujetar un objeto. Esa minuciosidad le permitió luego pintar manos que parecían vivas, cargadas de expresividad, capaces de transmitir tanto como un rostro. Lo mismo ocurre con sus dibujos de cráneos, donde exploraba no solo la estructura ósea, sino la relación entre el volumen de la cabeza y las proporciones del rostro, buscando la armonía matemática que unía forma y función. La intensidad de estas investigaciones fue tal que Leonardo llegó a diseccionar más de 30 cuerpos a lo largo de su vida, una cantidad extraordinaria para la época. En sus notas describía con frialdad científica lo que observaba, pero al mismo tiempo con un asombro que no ocultaba su fascinación por el misterio de la vida. El cuerpo humano se le revelaba como una obra de ingeniería perfecta, con sistemas interconectados que funcionaban como engranajes de una máquina prodigiosa. En una de sus anotaciones, llegó a escribir que el corazón era un motor vivo, un concepto que rompe con la visión medieval y se acerca a la concepción moderna de la fisiología. Lamentablemente, gran parte de este conocimiento quedó oculto durante siglos. Sus cuadernos no fueron publicados en vida y permanecieron dispersos hasta mucho después de su muerte. Si hubieran visto la luz en su tiempo, probablemente habrían revolucionado la medicina de manera prematura. Lo que la ciencia descubrió en los siglos XVII y XVIII ya estaba insinuado en sus apuntes, desde la forma en que circula la sangre hasta la estructura detallada de órganos vitales. Su genialidad en este campo fue, en cierto modo, una semilla que no germinó inmediatamente, pero que más tarde se reveló como una de las contribuciones más adelantadas de toda la historia de la anatomía. Además del cuerpo humano, Leonardo dedicó esfuerzos similares a la anatomía animal. Diseccionó caballos, osos y aves, buscando en ellos las leyes universales de la naturaleza. Sus estudios sobre el vuelo de las aves, por ejemplo, se entrelazaban con su obsesión por diseñar máquinas voladoras. Entendía que la clave para imitar el vuelo estaba en la observación minuciosa de cómo las alas se desplegaban, de cómo los músculos intervenían en cada batida. Esa unión entre la biología y la ingeniería lo llevó a concebir artefactos que, aunque nunca lograron volar, anticipaban principios de la aviación. Lo extraordinario de este aspecto de Leonardo es que no veía fronteras entre el arte y la ciencia. Para él, cada dibujo anatómico era al mismo tiempo una obra de precisión técnica y una creación estética. Sus estudios del cuerpo humano son tan bellos como sus pinturas, porque en cada trazo había una búsqueda de armonía y de verdad. Esa capacidad de integrar la objetividad científica con la sensibilidad artística explica por qué sus cuadernos siguen fascinando tanto a médicos como a artistas. En un mundo marcado por la superstición, en el que las disecciones eran vistas con recelo, Leonardo se atrevió a explorar lo prohibido porque entendía que el conocimiento era el camino hacia la libertad del espíritu. Su valentía intelectual lo colocó en un lugar único en la historia.
un puente entre la tradición medieval y la ciencia moderna. Lo que otros consideraban blasfemia, él lo veía como un deber del hombre curioso frente a la naturaleza. Con el paso de los años, esa acumulación de observaciones lo llevó a formular una visión casi filosófica del cuerpo. Veía en él un microcosmos que reflejaba las leyes del universo, una construcción en la que nada era azaroso, en la que cada parte cumplía una función necesaria dentro del todo. Esta concepción, profundamente renacentista, lo impulsaba a seguir buscando conexiones entre la anatomía, la geometría, la música y la arquitectura. Todo formaba parte de una misma armonía, y el cuerpo humano era su mejor ejemplo. Así, mientras la mayoría de sus contemporáneos se limitaban a reproducir lo visible, Leonardo se atrevía a mirar dentro, a explorar lo invisible y a descubrir en ello una fuente inagotable de conocimiento. La anatomía fue para él mucho más que un ejercicio científico. Fue un camino hacia la comprensión de la vida misma. Ingenio mecánico y las máquinas del futuro. Si en la pintura y en la anatomía Leonardo había demostrado que su mirada era capaz de penetrar hasta lo más profundo de la realidad visible, en el terreno de la ingeniería y de la mecánica, se desplegó como un visionario que parecía vivir siglos adelantado a su tiempo. Sus cuadernos, que ya en los apartados anteriores mostraban dibujos de cuerpos y estudios de luz, comenzaron a llenarse de engranajes, poleas, hélices y diseños de máquinas que iban desde lo más práctico hasta lo más fantástico. La variedad de proyectos que imaginó es tan amplia que todavía hoy resulta difícil comprender cómo una sola mente pudo concebir semejante universo de ideas. Leonardo observaba el mundo con ojos de inventor. Allí donde otros veían un molino, él descubría la posibilidad de mejorar la transmisión del movimiento con nuevos sistemas de engranajes. Allí donde veía un puente fijo, imaginaba la posibilidad de un puente portátil que pudiera transportarse en piezas y ensamblarse en minutos, útil para los ejércitos en campaña. Lo cotidiano no era suficiente para él, porque detrás de cada mecanismo encontraba un principio que podía aplicarse de maneras insospechadas. Su capacidad para abstraer las leyes de la mecánica y llevarlas a un terreno creativo fue lo que lo convirtió en precursor de la ingeniería moderna. Entre sus diseños más llamativos se encuentran las máquinas bélicas. Contratado en varias ocasiones por gobernantes que buscaban ventajas en los campos de batalla, Leonardo imaginó carros blindados cubiertos de placas metálicas que avanzaban disparando desde dentro, prefigurando lo que siglos más tarde serían los tanques. También diseñó cañones de carga múltiple que permitían disparar en ráfagas, sistemas de ametralladoras primitivas y catapultas de funcionamiento más eficiente que las conocidas en su tiempo. Aunque la mayoría de estos proyectos no pasaron del papel, muestran hasta qué punto estaba dispuesto a aplicar su ingenio a las necesidades militares de la época. Pero su mente no se detenía en el terreno de la guerra. Fascinado por el poder del agua, elaboró planos para canales, presas y sistemas de riego capaces de transformar la vida de las ciudades y los campos. Sus estudios hidráulicos son extraordinarios, porque comprendía cómo aprovechar la fuerza de las corrientes para mover molinos, cómo canalizar ríos para proteger asentamientos y cómo utilizar esclusas para facilitar la navegación. Incluso llegó a imaginar ciudades enteras construidas en diferentes niveles, con conductos de agua limpia circulando por la parte superior y sistemas de desagüe ocultos en la inferior. Una visión sorprendentemente cercana a los modelos urbanos más avanzados que surgirían muchos siglos después. La obsesión de Leonardo por el movimiento lo llevó también a imaginar máquinas voladoras. Desde joven había observado el vuelo de las aves y había llenado páginas con estudios sobre la estructura de las alas. De esa observación
nació la idea de construir artefactos capaces de elevarse mediante la imitación del batir de plumas. Diseñó ornitópteros con alas articuladas que debían ser impulsadas por la fuerza de brazos y piernas, aunque nunca llegaron a levantarse del suelo debido a la imposibilidad física de que el cuerpo humano generara tanta energía. Pero lejos de detenerse, siguió probando, y en sus cuadernos aparece el dibujo de una máquina con forma de tornillo gigante que debía girar sobre sí misma para ascender en el aire. Una idea que hoy se interpreta como un antepasado remoto del helicóptero. Otro invento adelantado fue el paracaídas. En un boceto, Leonardo representó una estructura piramidal hecha con tela sujeta a un marco rígido, acompañada de una nota en la que afirmaba que con ella cualquier hombre podría lanzarse desde una gran altura sin peligro. Aunque jamás lo probó, siglos después, alguien se atrevió a construirlo siguiendo sus indicaciones y demostró que funcionaba. Esta capacidad de imaginar soluciones a problemas que en su época parecían imposibles es lo que hace de sus cuadernos un testimonio de genialidad incomparable. Sus diseños también se extendieron al terreno de los autómatas. Hay descripciones de un león mecánico que podía caminar y abrir el pecho para mostrar flores, construido como entretenimiento para una ceremonia en Francia, y de un caballero mecánico que se movía mediante un complejo sistema de poleas y engranajes ocultos en su interior. Estas invenciones, que parecían juguetes sorprendentes, eran en realidad demostraciones de su dominio de la mecánica, pequeños experimentos que anticipaban la robótica. Lo más interesante es que Leonardo no pensaba sus máquinas como ocurrencias aisladas, sino como parte de un sistema de conocimiento unificado. Para él, cada engranaje representaba un principio universal que podía aplicarse de manera distinta según la necesidad. Así, un mecanismo de transmisión de movimiento podía servir tanto para una catapulta como para un molino de agua, y una hélice podía inspirar tanto un tornillo aéreo como un sistema de bombeo. Esta flexibilidad conceptual es lo que lo convierte en un verdadero ingeniero del pensamiento, alguien que no solo diseñaba, sino que elaboraba una teoría general de las máquinas. Aún con toda esa creatividad, la mayoría de sus inventos quedaron en el papel, porque las condiciones materiales de su tiempo no permitían construirlos. La metalurgia, los combustibles y las técnicas de fabricación no estaban lo suficientemente desarrollados como para dar vida a esos artefactos. Sin embargo, lejos de ser un fracaso, esto convierte a Leonardo en un adelantado cuya visión quedó suspendida en el futuro, esperando a que otros siglos pudieran hacerla realidad. Cuando los ingenieros modernos revisan sus cuadernos, reconocen en ellos intuiciones que luego se plasmarían en la aviación, la hidráulica, la ingeniería militar y la robótica. En este terreno, como en todos los demás, Leonardo se comportaba como un hombre que no aceptaba límites. Si algo le llamaba la atención, lo estudiaba hasta el detalle y lo transformaba en un proyecto que desafiaba la imaginación de su tiempo. Sus máquinas, aunque muchas fueran imposibles, expresan su confianza en la capacidad humana para imitar a la naturaleza, aprender de ella y superarla. La misma mente que pintaba sonrisas enigmáticas y diseccionaba corazones, también soñaba con carros blindados y con hombres que volaban. Esa amplitud es lo que lo hace único. El recuerdo de sus inventos se ha mantenido como símbolo del genio creador, pero en vida le generaron frustración, porque rara vez encontraba el apoyo económico o la estabilidad necesaria para materializarlos. Aún así, cada idea dejada en sus cuadernos era un desafío lanzado al futuro, una prueba de que su imaginación no conocía fronteras. Inestabilidad y proyectos inconclusos en Italia. La vida de Leonardo da Vinci, aunque marcada por logros extraordinarios, estuvo también atravesada por un elemento constante que lo acompañó hasta el final:
la inestabilidad. A diferencia de otros artistas que lograron consolidar vínculos duraderos con sus mecenas y acumular encargos en una misma ciudad, Leonardo se vio obligado a desplazarse con frecuencia, a adaptarse a contextos políticos cambiantes y a enfrentarse a la frustración de ver cómo muchos de sus proyectos quedaban inconclusos o eran interrumpidos por las guerras y los vaivenes del poder. Esta condición errante, lejos de ser un detalle menor, influyó directamente en la manera en que trabajó y en la huella fragmentaria que dejó en la historia. Tras los años de esplendor en Milán, su situación cambió abruptamente con la caída de Ludovico Sforza. Cuando las tropas francesas tomaron la ciudad y pusieron fin a la estabilidad que le había permitido desplegar su genio en múltiples frentes. Leonardo, que había sido una figura cercana a la corte, se encontró de pronto sin un lugar donde desarrollar sus proyectos, y debió abandonar la ciudad dejando atrás obras inconclusas y sueños interrumpidos. El gigantesco monumento ecuestre en honor a Francesco Sforza, al que había dedicado tantos estudios y tanta pasión, quedó destruido antes de convertirse en bronce, y con ello perdió una de sus empresas más ambiciosas. Esa herida lo acompañó siempre, como ejemplo de lo que su imaginación podía concebir, pero la realidad no permitía materializar. El regreso a Florencia significó un nuevo comienzo, aunque también un desafío. Allí se encontró con un ambiente artístico vibrante, en el que convivían y competían talentos como Miguel Ángel y Rafael, ambos más jóvenes que él, y en plena ascensión. En esa ciudad, Leonardo recibió encargos de gran importancia, como el famoso mural de la batalla de Anghiari, destinado al Palacio de la Señoría. Se trataba de un proyecto monumental que debía conmemorar un triunfo militar de la República Florentina, y en él, Leonardo desplegó todo su talento para el dibujo y la composición dinámica. Los bocetos preparatorios muestran caballos en plena furia, guerreros en tensión extrema y un movimiento que parece romper los límites de la superficie. Sin embargo, la técnica experimental que utilizó para plasmarlo en el muro resultó un fracaso, y la obra terminó deteriorándose rápidamente hasta perderse casi por completo. Lo que pudo haber sido una de las grandes obras maestras del Renacimiento quedó reducido a fragmentos y copias realizadas por otros artistas que admiraron sus diseños. Esa experiencia refleja un rasgo característico de Leonardo: la búsqueda constante de nuevas soluciones técnicas, incluso cuando implicaban riesgos. Nunca se conformaba con repetir fórmulas seguras, lo que en ocasiones le llevó a fracasos dolorosos. Pero esos fracasos no eran producto de la falta de talento, sino de una ambición desmedida por alcanzar resultados que aún estaban fuera de las posibilidades materiales de su tiempo. En este sentido, su vida fue una sucesión de intentos grandiosos, algunos concluidos con éxito deslumbrante, otros interrumpidos en medio del proceso, pero todos reveladores de una mente que no aceptaba límites. En Roma vivió otro periodo de desencanto. Instalado bajo la protección de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X, esperaba encontrar allí un ambiente favorable para sus investigaciones. Pero en la práctica se vio relegado frente al protagonismo de artistas como Rafael y Miguel Ángel, que acaparaban los grandes encargos vaticanos. Mientras ellos pintaban las estancias papales y la Capilla Sixtina, Leonardo trabajaba en estudios de hidráulica y en experimentos alquímicos que no despertaban gran interés en sus mecenas. Esa sensación de estar en segundo plano, de que su tiempo comenzaba a ser reemplazado por nuevas generaciones, lo acompañó durante esos años, aunque nunca lo apartó de su inagotable curiosidad. La constante búsqueda de patronos lo llevó a desplazarse también por otras cortes, siempre presentándose como pintor, ingeniero y consejero en materias técnicas. Llevaba consigo sus cuadernos llenos de proyectos, dispuesto a ofrecer soluciones para la guerra, la arquitectura o el urbanismo.
Y aunque en muchos lugares fue recibido con respeto, pocas veces encontró la continuidad necesaria para llevar a cabo sus planes más ambiciosos. Esa vida errante explica por qué tantas de sus obras quedaron en estado de esbozo o inconclusas, porque la realidad política no le permitía asentarse lo suficiente como para culminarlas. Más allá de las dificultades, en estos años produjo algunos de sus retratos más memorables y continuó ampliando sus investigaciones en ciencias naturales. Su espíritu parecía resistir a las adversidades, aunque se advierte un tono melancólico en varias de sus notas, donde habla de proyectos interrumpidos y de la ingratitud del mundo. La inestabilidad política, con las guerras entre franceses, españoles y estados italianos, hacía que ningún mecenazgo fuera completamente seguro. Leonardo vivió en carne propia esa vulnerabilidad, viéndose obligado a abandonar ciudades de la noche a la mañana, cargando con lo que podía y dejando atrás obras a medio hacer. Esta sucesión de cambios nos muestra al hombre detrás del mito, alguien que pese a su genio, tuvo que negociar con la incertidumbre, adaptarse a contextos hostiles y resignarse a ver cómo muchas de sus visiones quedaban inconclusas. Y, sin embargo, esa misma inestabilidad también alimentó su carácter inquieto. Cada ciudad le ofrecía nuevos estímulos, nuevos paisajes que observar, nuevas ideas que plasmar en sus cuadernos. Si bien sufrió las pérdidas, también se enriqueció con esa vida en movimiento, que le permitió ser testigo de una Italia convulsionada pero extraordinariamente fértil en cultura. El contraste entre lo que alcanzaba a realizar y lo que quedaba interrumpido forma parte de la esencia de su legado. Leonardo es, en gran medida, el genio de lo inacabado, el hombre que dejó más promesas que obras concluidas, pero cuyas promesas eran tan grandes que bastaron para marcar la diferencia. Su vida nómada, su dificultad para encontrar estabilidad, explica por qué de él conservamos más cuadernos llenos de proyectos que pinturas terminadas, y por qué su figura sigue envuelta en un aura de misterio. Y aunque esas inestabilidades pudieron haber hundido a cualquiera, en él no apagaron la llama. Continuó creando, experimentando y soñando, porque sabía que su destino no estaba limitado a una ciudad ni a un mecenas concreto. Últimos años en Francia y la sabiduría final. Tras décadas de idas y vueltas entre Florencia, Milán y Roma, con encargos interrumpidos, guerras que lo obligaban a mudarse y proyectos que quedaban en el papel, Leonardo da Vinci encontró en la corte francesa el lugar donde pudo pasar sus últimos años con un grado de calma y reconocimiento que Italia nunca le ofreció. En 1516, ya con más de 60 años y con su salud deteriorada, aceptó la invitación del joven rey Francisco I, quien lo recibió con honores en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise, en el valle del Loira. Ese gesto fue más que un traslado. Representó un cierre simbólico para una vida marcada por la inestabilidad, pues en Francia Leonardo fue tratado no como un simple artista o ingeniero, sino como un sabio universal, un consejero del monarca y un hombre digno de veneración. El viaje hasta allí no fue sencillo. Leonardo ya sufría de parálisis parcial en una de sus manos, lo que le dificultaba la pintura y limitaba su capacidad para emprender nuevas obras. Sin embargo, su mente seguía despierta, y su prestigio era tal que el rey lo quiso a su lado, no tanto para producir cuadros como para aportar ideas, conversar sobre ciencia, arte, arquitectura y filosofía. Francisco I, fascinado por la cultura italiana y deseoso de convertir su reino en una potencia también en lo artístico, vio en Leonardo un símbolo vivo del Renacimiento y lo instaló en Clos-Lucé con todas las comodidades posibles. El propio monarca solía visitarlo y mantener largas conversaciones con él,
mostrando una admiración sincera que Leonardo, en su madurez, supo valorar profundamente. En ese retiro francés, el maestro continuó trabajando en sus cuadernos, revisando proyectos y reflexionando sobre la vida. Si bien ya no tenía la energía para embarcarse en obras monumentales, dedicó tiempo a ordenar parte de sus manuscritos, a escribir notas sobre hidráulica, anatomía y óptica, y a diseñar nuevas máquinas que permanecieron en el papel. Se sabe que llevó consigo algunos de sus cuadros más célebres, entre ellos la Mona Lisa, que permaneció con él hasta su muerte y que posteriormente pasó a formar parte de las colecciones reales francesas, lo que explica que hoy sea uno de los tesoros más valiosos del Museo del Louvre. Esa obra, cargada de enigmas, lo acompañó como un testamento personal, como si hubiera querido conservarla junto a sí mismo hasta el último aliento. La atmósfera de Clos Lucé era distinta a la tensión que había conocido en Italia. Allí vivía rodeado de discípulos, como Francesco Melzi, quien se convirtió en su heredero intelectual y custodio de muchos de sus manuscritos. También lo acompañaban algunos asistentes y aprendices que lo ayudaban en las tareas cotidianas. No era ya el Leonardo inquieto que corría de un lado a otro entre encargos y mudanzas, sino un hombre mayor que transmitía su sabiduría en largas conversaciones, que enseñaba más con palabras y gestos que con pinceladas, y que parecía consciente de estar cerrando un ciclo. Su relación con Francisco I alcanzó tintes casi legendarios. Las crónicas de la época hablan de la estima profunda que el rey le profesaba, llegando a considerarlo como un padre espiritual y a confiar en él como en un consejero de Estado. Aunque algunos detalles pueden haber sido adornados por la tradición, lo cierto es que Leonardo gozaba de un prestigio extraordinario y que la protección real le permitió disfrutar de una serenidad desconocida hasta entonces. Esa calma fue un bálsamo después de tantos años de incertidumbre y le dio la oportunidad de contemplar su vida con una perspectiva diferente. En esos últimos años, la parálisis de su mano derecha le impedía pintar con la destreza de antes, pero aún podía dibujar y escribir con lentitud. Los estudiosos creen que se volcó sobre todo en la organización de sus notas, en corregir y complementar lo que había escrito a lo largo de décadas, consciente de que sus cuadernos eran un legado tan importante como sus cuadros. En ellos seguía reflexionando sobre la proporción del cuerpo humano, sobre los movimientos del agua, sobre la geometría oculta en la naturaleza y sobre los misterios de la percepción. Aún en la vejez, su mente no se apagó, permaneció encendida, buscando conexiones entre fenómenos aparentemente lejanos y dejando en el papel la huella de esa mirada universal. El 2 de mayo de 1519, en el castillo de Clos Lucé, Leonardo da Vinci murió a los 67 años. Su fallecimiento fue registrado con solemnidad, y se dice que Francisco I lamentó profundamente la pérdida de aquel hombre que había considerado un amigo y maestro. Fue enterrado en la iglesia de Saint-Florentin, en Amboise, aunque con el paso de los siglos la tumba original se perdió y sus restos fueron trasladados, lo que alimentó la leyenda y el misterio en torno a su figura. Lo significativo de este final no es solo la muerte de un genio, sino la manera en que fue despedido. No todos los artistas de su tiempo recibieron un reconocimiento semejante, y mucho menos en tierras extranjeras. Leonardo partió dejando tras de sí una obra inmensa e inconclusa, pero también la imagen de un sabio venerado por reyes, admirado por discípulos y respetado incluso por rivales. La Francia renacentista lo convirtió en parte de su herencia cultural, y su figura quedó asociada desde entonces al ideal del hombre que lo abarca todo. En su vejez, Leonardo mostró una serenidad que contrasta con la agitación de su juventud. Aceptó las limitaciones físicas sin renunciar al pensamiento, y convirtió el tiempo restante en un ejercicio de transmisión y legado.
Su vida entera puede leerse como una búsqueda. Pero en Claude Lucé, esa búsqueda se transformó en contemplación, en una sabiduría final que ya no necesitaba demostrar nada, porque estaba sostenida por la evidencia de toda una trayectoria. Ese retiro francés cierra de manera simbólica una biografía compleja, marcada por viajes, mudanzas, triunfos y frustraciones. El hombre que había buscado sin descanso un lugar donde desplegar sus ideas, lo encontró al final, en un país que lo acogió como a un tesoro viviente. Y esa imagen de un Leonardo anciano, rodeado de discípulos y protegido por un rey, sirve de contrapunto a los años de incertidumbre, como si el destino le hubiera concedido una última estación de paz para despedirse del mundo. El legado eterno del genio renacentista. Cuando Leonardo da Vinci murió en 1519 en el castillo de Claude-Lucé, parecía que se cerraba el capítulo de un hombre que había sido testigo y protagonista del Renacimiento. Sin embargo, su muerte no fue un final, sino el comienzo de un mito que no ha dejado de crecer durante más de 500 años. Pocas figuras en la historia han conseguido mantener vigente una influencia tan amplia y tan diversa, capaz de abarcar desde el arte y la ciencia hasta la ingeniería y la cultura popular. Hablar de Leonardo es hablar de un símbolo universal de lo humano en su máxima expresión, del deseo de comprenderlo todo y de la capacidad de unir imaginación y conocimiento en una misma mirada. El legado de Leonardo es complejo porque no se concentra en una sola obra ni en un único campo, sino que se encuentra disperso en pinturas icónicas, en cuadernos llenos de dibujos y notas, en inventos que nunca se materializaron pero que anticipaban el futuro, y en una forma de pensar que rompió los moldes de su tiempo. Esa dispersión, que en vida fue un problema porque le impidió terminar muchos proyectos, se transformó después en una ventaja, ya que permitió que su figura pudiera ser admirada desde ángulos distintos. Un pintor ve en él al maestro del esfumato, un médico lo reconoce como pionero de la anatomía, un ingeniero lo estudia como precursor de máquinas modernas, un filósofo lo valora como símbolo del espíritu renacentista, y un ciudadano común lo identifica con la imagen del genio absoluto. La pintura fue quizá el primer campo en el que su huella se consolidó. Obras como La Última Cena o la Mona Lisa se convirtieron en hitos de la historia del arte, admirados tanto por su belleza como por el misterio que encierran. Con el tiempo, estas piezas se transformaron en íconos culturales que trascendieron lo puramente artístico para instalarse en la memoria colectiva de la humanidad. La sonrisa enigmática de Lisa Gherardini, inmortalizada en el Louvre, se ha reproducido en millones de copias, reinterpretaciones y parodias, y aún así mantiene intacta su capacidad de fascinación. Lo mismo ocurre con el dramatismo de La Última Cena, que sigue siendo objeto de estudios, interpretaciones teológicas y hasta teorías conspirativas, prueba de que el magnetismo de Leonardo supera los límites del arte. Pero limitarlo a la pintura sería injusto. Sus cuadernos, dispersos durante siglos y reunidos de manera parcial en colecciones como el Códice Atlántico o el Códice Leicester, revelan un legado científico de dimensiones extraordinarias. En ellos se encuentran dibujos de corazones que laten, de esqueletos humanos detallados con precisión asombrosa, de helicópteros rudimentarios, de carros blindados, de máquinas hidráulicas y de estudios sobre la luz y la óptica. Muchas de esas ideas quedaron como intuiciones visionarias, demasiado adelantadas para los recursos técnicos de su tiempo, pero con los siglos fueron confirmadas y desarrolladas, lo que convierte a Leonardo en un profeta de la modernidad. Su capacidad de anticipar avances siglos antes de que fueran posibles es uno de los aspectos que más refuerzan su mito. El legado de Leonardo también se construyó sobre su método. No era un erudito que se conformaba con repetir lo que otros habían escrito, sino un observador directo que experimentaba, que diseccionaba cadáveres,
que abría relojes de arena para estudiar cómo caían los granos, que seguía el vuelo de los pájaros con ojos atentos y que dibujaba incansablemente cada hallazgo. Ese espíritu empírico, basado en la observación y la experiencia, se considera hoy un antecedente del método científico. Aunque nunca sistematizó sus estudios en tratados publicados, su manera de pensar influyó en la ciencia moderna y anticipó una forma de conocimiento que se impondría después en Europa. La construcción del mito de Leonardo también se alimentó de su personalidad enigmática. Era un hombre que vestía con elegancia, que cuidaba su aspecto y que despertaba la curiosidad de quienes lo conocían. Amaba los animales, se dice que compraba pájaros en jaulas para liberarlos, y defendía un tipo de relación con la naturaleza que lo acerca a una sensibilidad moderna. Su tendencia a dejar obras inconclusas, su escritura invertida en espejo y la mezcla de genialidad y melancolía que transmitía en sus notas añadieron capas de misterio a su figura. Todo eso contribuyó a que, tras su muerte, se lo recordara no solo como un artista o un inventor, sino como un personaje envuelto en un aura de secreto. Con el paso de los siglos, su fama se expandió. En el siglo XIX, el redescubrimiento de sus cuadernos alimentó la admiración por su genio científico. En el siglo XX, con la popularización de sus obras y el acceso masivo a sus dibujos, se convirtió en un ícono cultural presente en museos, libros, películas y hasta en productos comerciales. Su imagen de hombre universal, con barba larga y mirada profunda, pasó a representar la idea misma de genio. Hoy su nombre está ligado a empresas tecnológicas, series de televisión, novelas de misterio y videojuegos, lo que demuestra la vigencia de su magnetismo en ámbitos que van mucho más allá de la historia del arte. El legado eterno de Leonardo no consiste en una lista de obras terminadas, sino en la inspiración que genera. Su vida enseña que la curiosidad no debe tener límites, que el conocimiento es un camino que nunca se agota y que la creatividad puede surgir tanto de un pincel como de un tornillo o de una simple gota de agua observada con atención. El verdadero valor de Leonardo está en esa invitación a mirar el mundo con ojos abiertos, a desconfiar de lo evidente y a preguntarse qué hay más allá de lo que todos creen saber. Esa actitud, más que cualquier cuadro o invento, es lo que lo convierte en eterno. Hoy, medio milenio después de su muerte, sigue siendo imposible separar a Leonardo da Vinci de la idea de lo humano en su máxima potencia. Su nombre aparece al lado de Newton, de Einstein, de Shakespeare, de Miguel Ángel, de Galileo, como uno de los pilares de la cultura occidental, y su figura continúa atrayendo estudios, exposiciones y homenajes en todo el mundo. La grandeza de Leonardo no se mide en la cantidad de obras terminadas, sino en la amplitud de su mirada y en la profundidad de su influencia. Fue un hombre de su tiempo, pero al mismo tiempo un hombre de todos los tiempos. Y así llegamos al final de este viaje por la vida y el legado de Leonardo da Vinci, un genio que nos recuerda que la curiosidad y la imaginación son fuerzas capaces de transformar el mundo. Si te ha gustado esta narración, te invito a dejar tu comentario y a suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes de personajes que marcaron la humanidad. Buenas noches.